Hola, soy Juan Luis Carriazo, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva en el Departamento de Historia, Geografía y Antropología. Para la Semana de la Ciencia de este año 2020 hemos planteado una actividad grabada en vídeo en torno al Alcázar señorial de Niebla, un magnífico castillo, una magnífica fortificación que todos los onubenses conocemos muy bien porque hemos venido aquí en muchas ocasiones a disfrutar de actividades lúdicas y culturales, pero que no conocemos en sus secretos históricos. Desde la universidad hemos colaborado con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, que está realizando una intervención muy importante en esta fortaleza, buscando documentación, buscando documentos antiguos en los archivos históricos sobre el edificio, fundamentalmente en el Archivo Ducal de Medina-Sidonia, que se ubica en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y que es uno de los archivos privados más importantes de Europa, con millones de documentos conservados. También en otros archivos nacionales de primer orden y en archivos locales y de carácter regional. A través de esos archivos podemos hacernos una idea de lo que falta, de lo que no vemos en el edificio, de lo que ya se ha perdido, porque aunque el edificio tiene un carácter monumental muy notable, ese carácter es en buena medida fruto de las intervenciones que se realizaron a lo largo del siglo XX. Lo que vemos hoy es, como digo, en buena medida fruto de esas intervenciones que dejaron el Alcázar tal y como lo conocemos, pero hay que hacer un ejercicio de imaginación para poder restituirlo con sus características originales. El Alcázar se construye en la década de 1470, lo hace el segundo duque de Medina-Sidonia, don Enrique de Guzmán, un individuo de extraordinario poder en toda la región. En Sevilla se le conocía como el duque de Sevilla, sin serlo, por el poder y el mando que tenía en la ciudad y que se extendía a buena parte del antiguo reino de Sevilla, de lo que hoy es Andalucía occidental, básicamente. Es un edificio además con un poder simbólico muy grande. Es un edificio que transmite esa imagen de poder que el duque de Medina-Sidonia quiere proyectar, porque estas enormes estructuras defensivas que vemos a mis espaldas no responden a un peligro próximo ni inmediato. La frontera de Portugal está muy lejos de aquí hacia el oeste, la frontera de Granada está mucho más lejos de aquí en dirección este, y el mar queda también suficientemente lejos como para que no fuera previsible ningún tipo de peligro por esa parte. Esta enorme estructura responde no tanto a esa necesidad defensiva como a la necesidad de transmitir esa imagen de poder. Su momento de esplendor corresponde al siglo XVI, primera mitad prácticamente del siglo XVII. A partir de 1640 el edificio entra en un prolongado declive que se acentúa en el siglo XVIII y con la Guerra de la Independencia básicamente llega a un punto de no retorno, en el cual se convierte en una ruina. Cuando a finales del siglo XIX Rodrigo Amador de los Ríos viene a la provincia de Huelva haciendo el catálogo monumental de la provincia, lo que encuentra aquí es un edificio muy maltratado por el tiempo, en el cual habitaban vecinos de Niebla sin recursos, en unas condiciones pésimas de vida, y eso es lo que captó él, además con su cámara fotográfica. Conservamos fotos en las cuales, por ejemplo, esta magnífica estructura que hay tras mis espaldas, la barrera artillera de Niebla, que es un ejemplo temprano y fundamental de la adaptación de la fortaleza al uso de la artillería, aparece pues derrumbada en muchos tramos. Hay imágenes de Rodrigo Amador de los Ríos en los cuales se ve la muralla de Niebla junto a la línea del ferrocarril, esa línea del ferrocarril que a finales del XIX transmitía una imagen de modernidad que contrasta con esas viejas y maltratadas fortificaciones medievales. También en el siglo XIX
se había cubierto el foso de grandes dimensiones, imaginamos, que circundaba la fortaleza por todos sus lados, pero especialmente por esta cara exterior de la muralla. Sin duda, la fortificación de Niebla es uno de los castillos emblemáticos de Andalucía, que gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía, de la Delegación Territorial de Cultura, pues dentro de poco vamos a poder conocer en muchas mejores condiciones y con una información de mucha mayor calidad que la que disponíamos hasta hace muy pocas fechas. En estos muros recuperados del antiguo Alcázar de Niebla podemos ver uno de los elementos más característicos de la fortificación. Son estas troneras de cruz y orbe que observamos en muchos de los paramentos de la antigua fortaleza. Son cañoneras desde las cuales se podía disparar a un eventual asaltante, a un eventual enemigo. Bajo el pavimento actual tenemos que también imaginar el foso que circundaba toda la fortaleza, no solo por el exterior de la muralla, sino también hacia el interior de la población. Y este elemento, que parece hoy día decorativo, realmente en su época era muy amenazador, porque el posible asaltante de la fortaleza desconoce qué número de piezas artilleras podía haber dentro del castillo. Estamos en unos momentos finales de la Edad Media. El castillo sabemos que se construye en la década de 1470. La artillería hace mucho tiempo que se usa en las fortificaciones y en los campos de batalla, no solamente españoles, sino europeos. Hay noticias de que la pólvora está presente, se conoce en el continente europeo desde el siglo XIII. Es verdad que las leyendas que hacen de Niebla el lugar donde por primera vez se utilizó la artillería de pólvora, la artillería pirobalística en la península ibérica, hoy sabemos que no son ciertas, porque cuando se conquista Niebla en el siglo XIII, en 1262, por Alfonso X el Sabio, todavía no se utilizaba pólvora. Lo que las crónicas denominan ingenios, máquinas de guerra, son otro tipo de máquinas de guerra, no son cañones. Tenemos que irnos ya al siglo XIV, a la conquista de Algeciras posiblemente, para detectar las primeras menciones en los textos históricos al uso de algo parecido a lo que después va a ser la artillería de pólvora. Pero la artillería y la pólvora llegaron para quedarse y modificaron sustancialmente el diseño de las fortificaciones, que se fueron haciendo paulatinamente menos elevadas, con muros más gruesos y con elementos para poder mover esas armas de artillería. Las que aquí hubo, que no sabemos cuántas fueron, eran todavía piezas de artillería un tanto rudimentarias, sobre todo en comparación con las que más tarde, a lo largo del siglo XVI y XVII, podremos encontrar. Pero sin duda tenían ese efecto disuasorio. Hay que recordar, por ejemplo, que en los textos a algunas de estas piezas se les llama truenos por el ruido que causan y el miedo que infunden al enemigo que tiene que enfrentarse a ellas. Pero ya digo, sobre el muro estos elementos tienen también ese carácter disuasorio. Si no sabemos lo que hay detrás, lo que hay dentro, posiblemente es mejor no acercarse. Antes de entrar en el castillo de Niebla tenemos que hacer una advertencia, y es que el castillo ha cambiado de puerta, o mejor dicho, ha recuperado la puerta original. Esta es la puerta original de acceso al castillo, que aparece documentada además en planos de época, en planos del siglo XVII. Estaba oculta porque uno de los problemas de la fortificación es que debido a su deterioro, a su ruina, fue
siendo objeto de la construcción, del adosamiento de viviendas de vecinos de la localidad que aprovechaban los muros de la fortificación para sobre ellos construir sus casas, como vemos que aquí ocurre. La mayor parte de esas casas adosadas a la fortificación se han demolido ya, con lo cual la fortificación ha recuperado parte de su antiguo aspecto. Podemos empezar a volver a ver el alcázar señorial de Niebla de una manera más próxima al original. Estamos ya dentro del Alcázar de Niebla y realmente aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación, porque lo que vemos son muros desnudos de sus antiguas estructuras. Aquí tenemos que imaginarnos concretamente en este patio un área de servicio, de la fortaleza, con una serie de graneros. Detrás de mí habría una galería porticada, posiblemente con algunos emblemas heráldicos que recordaban quién era el dueño de esta poderosa fortaleza, y tenemos que imaginar el trasiego de gente trayendo, llevando mercancía, metiendo y sacando los caballos de las caballerizas y depositando pues los sacos de grano, etcétera, en los graneros que estaban ubicados en este patio de servicio. Lo que hemos hecho desde la universidad es intentar reconstruir, poner esa piel que falta en el castillo a partir de la documentación histórica conservada en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, que nos ilustra sobre todo de las obras de reparación que hubo que hacer en esta fortaleza. Esta fortaleza se construyó de una manera un tanto precipitada en poco tiempo y debió presentar muy pronto importantes defectos estructurales que hubo que ir reparando a lo largo del tiempo. Sabemos que a principios del siglo XVI hay que hacer obras importantes de rehabilitación, pero prácticamente esas obras van a continuar durante distintos momentos del siglo XVI y hasta muy entrado el siglo XVII. Cuando dejamos de tener noticias de esas intervenciones, de esas obras de restauración, hay un proyecto en torno a 1615, un proyecto importante de rehabilitación del edificio. Cuando cesan esas obras en torno al año 1640, la fortificación entra en su periodo de declive acentuado en el siglo XVIII, y por supuesto con la guerra de la independencia de principios del siglo XIX fue, digamos, la puntilla para un edificio que ya quedó tocado de muerte. A principios del siglo XX el castillo estaba habitado por gentes de Niebla, gentes con unas condiciones pésimas, ínfimas de vida, que habitaban aquí dentro, aprovechando los huecos de las torres, que hicieron algunas intervenciones en algunas de esas torres que han llegado a poner en peligro la propia estructura. Fue Elena Wichow la que se encargó en la década de 1920 de buscar subvenciones, diríamos hoy, de conseguir recursos para poder construir viviendas sociales, realojar a la gente que vivía en la fortificación y poder acometer una intensa tarea de rehabilitación, de restauración, con unos criterios que no son evidentemente los que hoy tenemos, pero que forman parte también esas restauraciones de la historia del edificio. Posteriormente, en los años 60, el arquitecto Rafael Manzano intervino también de manera decidida, dando ya al castillo el aspecto que hoy disfrutamos. Para pasar de la zona de servicio a la zona privada, a la zona palaciega del Alcázar, había que atravesar un elemento que hoy no podemos ver, que permanece enterrado, que era el foso. El foso básicamente se extendía desde mi posición hasta esa pared de enfrente, y lo que vemos dibujado sobre el paramento del muro con esa forma rectangular evoca la puerta de acceso a la que se accedía a través de un puente levadizo que teníamos que
que atravesar para ingresar en esa zona privada donde vivían los señores. Hoy lo que vemos es un hueco, un muro que no termina. Tenemos que imaginar en el centro de ese muro lo que falta, una torre más, una torre que se perdió pues hace ya siglos y que servía para separar y diferenciar ambas zonas de la fortaleza. Ahora estamos en la zona privada del alcázar señorial de los Guzmanes en Niebla. Esta zona privada se articulaba en torno a un patio cuadrangular, que es el que abría a mi derecha, que debemos nuevamente imaginarlo, y en torno al patio unas grandes salas alargadas, cada una de ellas tenía su denominación. El patio estaba porticado, tenía unos pilares y en esos pilares iban alternando el emblema heráldico de los Guzmán, por don Enrique de Guzmán, el constructor del castillo, y el emblema heráldico de los Mendoza, porque don Enrique de Guzmán estaba casado con una Mendoza, que era una de las grandes familias del reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XV, sin duda alguna. En la esquina de este patio cuadrangular observamos la torre del homenaje del Alcázar de Niebla, un elemento que hoy día no destaca por su altura, sí por sus proporciones. Sufrió mucho a lo largo del tiempo. Tenemos constatado por la documentación histórica una serie de derrumbes de la torre, coincidentes con las fechas del terremoto de Lisboa, pero también en momentos inmediatamente posteriores. Sabemos que esa torre era excepcionalmente elevada, que los autores del siglo XVII, del siglo XVIII, la comparaban con la Giralda. En el siglo XVII podemos leer en los textos de Rodrigo Caro que era la segunda torre en altura en el reino de Sevilla después de la Giralda. Ya en el siglo XVIII un párroco de Niebla dirá que la torre era incluso más elevada que la Giralda de Sevilla, haciendo gala de su amor por la patria chica. Realmente los documentos históricos nos permiten reconstruir en gran medida el aspecto de esta fortificación. Lo que vemos a mi derecha, este montón informe de restos constructivos, es lo que queda de la antigua escalera monumental, que podríamos imaginarnos pues muy rica y decorada, que daba acceso a la planta superior, a las terrazas, digamos, que había sobre estas salas que adquirían todo el protagonismo de cara al patio interior de la fortificación. Lo que queda justo a mi espalda es lo que los documentos y concretamente el proyecto de obras de reforma de 1615 denomina la sala de la media naranja dorada. Una media naranja dorada es una cúpula de artesonado que es realmente la estructura más compleja y también más costosa de realizar. Tenemos ejemplos magníficos en el Alcázar de Sevilla o en la Casa de Pilatos de Sevilla. El Alcázar de Niebla también contaba con una media naranja dorada en la zona más noble del edificio, junto a la torre del homenaje. Todo eso ha desaparecido hoy y solo a partir de la documentación histórica podemos de alguna manera restituirlo virtualmente a través del ordenador o en nuestra imaginación, consultando y confrontando estos restos que hoy permanecen con lo que la fortificación fue en épocas históricas.